Vamos a estudiar ahorita la Mishnah 15 o 16. Es que como no es la misma cuenta en todos lados, 16, ¿sí? Okay. Del segundo capítulo de Pirkei Avot, que dice lo siguiente: Rabbi Yossi Omer, Yehi mamon habereja, habib aleja kesherja. Rabbi Yossi es el tercer alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y si recuerdan, mencionamos que después de resaltar las virtudes que ellos tenían y el mejor camino que escogieron, o cuál es el más negativo que uno debe apartarse, después se mencionó que cada uno de esos 5 alumnos, que eran los más importantes de Rabbi Yohanan ben Zakkai, dijeron 3 cosas. ¿Qué significa dijeron 3 cosas? Resaltaron 3 valores. Como ya lo había dicho, dijeron muchas cosas, pero esas 3 les dieron una importancia particular. Ahorita nos habla el tercer alumno, Rabbi Yossi HaKohen. Rabbi Yossi HaKohen era hijo de Nagdimon Ben Gurion, uno de los 3 más ricos de Jerusalén en esa época, la época que se estudió el templo, que ya había relatado acerca de ellos, que entre los 3 tenían en sus bodegas alimentos como para poder mantener o dar de comer a todo Jerusalén durante 21 años. Y fueron los rebeldes que querían ir a la guerra que les quemaron esas bodegas. Entonces, uno de ellos, que era un tzadik, que era una persona muy generosa, muy correcta, se llamaba Nagdimon Ben Gurion, y este Ham era su hijo, Rabbi Yossi HaKohen. Realmente no se habla mucho de él en el Talmud, pero sí se menciona que él también era un gran filósofo, y él también muchas veces respondía a cuestionamientos que en esas épocas hacían diferentes personajes, de los romanos, de los griegos, y él también era uno de ellos que siempre les respondía. Relata el Talmud en el tratado de Rosh Hashanah, página 17, que en una ocasión se llamaba Beloria Agioret, que ya se había convertido, pero era también de las personas importantes del gobierno, le preguntó a Rabban Gamliel, le hizo una pregunta, y Rabbi Yossi, él fue el que entró y le contestó. Estaba ahí presente y él se adelantó y le contestó. La pregunta que le hizo, le dijo: hay como una contradicción en la Torá. En un lugar dice acerca de Dios, Asher lo Isa Panim, que Dios no va a consentir o reconocer a alguien. Significa que si hay alguien que, digamos, se acercó mucho a Dios, pero hizo algo incorrecto, no hay como que sobornos ante Dios. No porque, por decir, como diríamos entre los seres humanos, tú eres mi amigo, mi familiar, entonces a ti te voy a reconocer o consentir. Entonces dice Asher lo Isa Panim, que Hashem no hace la justicia y no reconoce a nadie. En otro lugar en la Torá, un pasuk que lo decimos, bueno, se dice todos los días en la bendición de los Kohanim, dice Isa Hashem Panabeleja, que Dios te va a reconocer, que dice, te va a consentir. Sí, lo contrario de lo que dice Asher lo Isa Panim, que Dios no va a reconocer. Entonces le preguntó esta dama de la realeza, o de la aristocracia más bien, le preguntó: oye, es una contradicción en la Torá. Entonces se le dice la pregunta a Rabban Gamliel, dice Nitpal Elea, dice, como que se acercó y se adelantó a contestar Rabbi Yossi HaKohen, este gran Ham, y le dijo lo siguiente. Le dijo: te voy a decir a qué se compara. 2 personas cercanas al rey, una de ellas le pide un préstamo al otro. Entonces, el otro, y le asegura, le dijo: te lo voy a regresar a tal fecha y frente al rey, dice, para como que darle seriedad. Y te lo juro por el rey que te lo voy a pagar en esa fecha, porque el otro quería garantías, se desconfiaba. Llega la fecha que le tenía que regresar el dinero, y estaban citados frente al rey, y esta persona no tenía para pagar. Entonces se le acerca al rey y le empieza a implorar y le dice: señor rey,
le pido por favor que me perdone por haber jurado por su nombre. Yo tenía todas las intenciones y no puedo pagar, por favor perdóneme. El rey le dice, ok, mi honor yo lo perdono. Juraste por mí, yo eso te perdono. Pero eso no es suficiente. Tienes que arreglar con tu compañero. Si no le pides perdón a él y si no consigues el dinero para pagarle, aunque yo te perdone, no es suficiente porque le debes el dinero a él. Entonces le contestó este Jajam Rabbi Yossi y le dice, a eso se refiere la Torah. Cuando dice, Isa Hashem Panabeleja, que Dios te consentirá, te reconocerá, dice, cuando uno le pide perdón y está cercano a Dios, dice, eso es cuando uno le peca a Dios. Cometió un error a Dios, Dios dice, Dios es misericordioso, dice, yo igual te voy a perdonar y te voy a consentir. Y cuando dice Asher lo isa panim, que Dios no va a reconocer a nadie, se refiere cuando uno peca al prójimo, porque ahí no puede Dios reconocerlo y aceptarlo. Dios lo puede perdonar, pero si igual hizo el daño y le debe dinero, Dios le va a decir, ve con el otro y arréglalo. Entonces, a eso se refiere la Torá, que no es contradicción. Esto lo contestó este Jajam que vamos a mencionar ahorita, sus enseñanzas, y a él lo había calificado su maestro, ya dijimos, Rabbi Yohanan ben Zakkai, su maestro le dijo Hasid, que él era Hasid, que se esmeraba en hacer de más con amor, de ayudar a la gente y hacer más de su obligación. Yo creo que por eso mismo, y por otra parte la importancia que le daba del hombre al prójimo, que como dijimos, ¿no? Dijo que eso Dios no lo perdona, creo que eso es lo que lo llevó a decir la siguiente frase, la siguiente enseñanza. Dijimos que cada uno dio 3 enseñanzas. Vamos a decir la primera. La primera que nos enseña Rabbi Yossi Cohen es la siguiente. Yehi mamon haberach habib aleja keshelach. Que sea el dinero de tu compañero valioso y querido como el tuyo. Es una naturaleza en el ser humano que uno cuida su dinero, se esfuerza para ganarlo, lo cuida, lo protege. Dice, de la misma manera te tiene que importar el dinero del otro. Es muy similar a hace 2 Mishnayot que habíamos dicho, otro compañero del Rabbi Eliezer, que dijo algo similar. Yehi kabod habereja, habib aleja keshelach. Que el honor de tu compañero sea querido como el tuyo. Ahí habla de algo emocional, más espiritual. Y aquí habla de algo físico, material. Que el dinero de tu compañero te importe como el tuyo. Dijo un gran sabio, una enseñanza tan importante acerca de esto, dijo, la espiritualidad de uno es lo material del otro. ¿Qué significa? Que, yo quiero elevarme espiritualmente. En mi parte es conectarme con Dios, pero ¿cómo me elevo yo espiritual? No con lo material mío, buscando más dinero y más. Me elevo espiritual con lo material del otro, que estoy preocupándome por las necesidades materiales del otro. Esa es mi elevación espiritual. Si a mí me importa de que, no digo, es algo material, que el otro tiene una necesidad, que necesita dinero, que tengo que ayudarlo, que tengo que hacer un favor. Si eso a mí me importa, me fijo en lo material del otro, con eso me elevo espiritualmente. De alguna manera, lo está diciendo esto Rabbi Yossi, que fíjate más en el otro, como a ti cuidas tu dinero, preocúpate. Y aquí podríamos aplicar 2 explicaciones similares a la que dijimos en el otro dicho, que dimos 4, aquí podemos decir 2. Una es que dice, así como no me gusta que me quiten mi dinero y como lo cuido, no le voy a quitar al otro o hacerle faltar. Y la otra explicación es que al contrario, me preocupo para que el otro, cuidarle el dinero del otro, así como me preocupo cuidar el mío. Y ahí mamón habib aleja, el de tu compañero que sea valioso para ti, que lo cuides como el tuyo mismo. Y justamente en la mayoría de problemas que hay entre las personas es por cuestión de dinero, los pleitos, las divisiones en el comercio, y sobre eso dijeron los Jamim, Adam Nikar Bekisó, Bekosó, Bekaso, que una persona se la reconoce, lo auténtico de sus verdaderos valores,
en el primer punto es Bekisok, en su bolsa. Que dice, cuando algo le toca su dinero, ahí depende cómo reacciona. Todos quieren su dinero, pero igual si uno pierde su honradez, su integridad, entonces ahí se demuestra que le falta valores. Es una forma significativa que se muestra el valor de la persona. Justamente sobre esta última explicación que acabo de dar, que uno se tiene que preocupar por el dinero del otro como si sería el suyo, así como se pudiera no perder y cuidarlo. Digo, no es fácil hacer eso. Ahí al revés, uno con sus uñas lo defiende, que siempre es su dinero, y aunque el otro lo perjudique y pierda el otro, pero realmente así lo tenemos que hacer y ponernos en lugar del otro. Y justamente hace poco me acaba de llegar un video, alguien me lo mandó, que está tan de moda mandar por WhatsApp videos, de una historia actual que acaba de suceder, pero de verdad impresionante, de alguien que de verdad cumplió literalmente esta enseñanza. Como dije, no es fácil, pero que es el ejemplo exacto de a qué se refiere Rabbi Yossi cuando dice que el dinero del otro sea valioso como el tuyo. Eso sucedió en Nueva York. Alguien que vendía, como es muy común, en Amazon, vendía iPads. Es un producto muy, muy solicitado, es con el que le estoy grabando ahorita, mandando el mensaje, con un iPad, que tanta gente lo tiene y lo compra. ¿Ok? Y como siempre hay competencia, unos dólares más, unos dólares menos. Vendía iPads y tenía muchísimos para vender, pero de a poquito se iba vendiendo, de uno, dos. Un día se levanta en la mañana y ve que le compraron todos sus iPads. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Costaba, era el sencillo, $400 cada uno. Vendió todos los iPads que tenía en bodega. Se queda sorprendidísimo, está feliz. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pero se le hace raro. No es nada común, obviamente, ¿no? Puede haber una vez un cliente que compre 2 o 3 para su familia, pero todos en una noche no lo podía creer. Empieza a ver cuánto vendió, cuánto dinero. Se da cuenta que ese día que se le cambió algún dato, que lo puso en internet, en Amazon, se le olvidó que por error puso un cero menos. En vez de $400, $40. Y obviamente que fue la razón por la cual le compraron todos. ¿Quién no va a comprar un iPad que el valor del mercado es $400 y si lo están vendiendo a $40? Y el problema, cuando él ve eso, se agarra la cabeza. Obviamente que no solamente que no ganó, perdió una fortuna. Eran muchísimos y el costo, obvio que costaba mucho más de $40, y las reglas en Amazon, que si él lo puso y ya lo compraron, ya no podía él arrepentirse, que ya tenía obligación de surtir lo que él puso, lo que él ofreció. Estaba vuelto loco. ¿Qué voy a hacer? Todo el dinero que ganó en años lo iba a perder y tenía que prestarse para poder pagar lo que perdió, lo que iba a deber. Así de preocupado, y de repente ve en su celular que le llega un mail de alguien que no reconoce. Un mail que decía de Yehuda de Lakewood. From Yehuda from Lakewood. Bueno, le llama la atención, no conocía ese tal Yehuda de Lakewood. Lakewood es un lugar en New Jersey, que están ahí, la yeshiva más grande, el lugar de estudio más grande del mundo, se puede decir, un lugar de gente religiosa, estudiosa. Ok, le llama la atención, ¿quién será este Yehuda? Abre el mail y ve que dice lo siguiente. Le dice, mi nombre es Yehuda, yo vendo iPads en Amazon y siempre estoy al pendiente de mis competidores. Todos los días checo los precios, a ver si el competidor lo subió, lo bajó, para poder ser competitivo en el mercado. Entonces checo. Dice, ayer
estaba checando y veo lo que tú ofreciste en Amazon, y vi un nombre que me llamó la atención. Dije, él es paisano, que seguro que le puso, no era el nombre real, le puso el nombre de un gran rabino de la historia, Levi Yitzhak Bardichu, que fue de hace casi 200 años. Y entonces el nombre del vendedor era Levi Bardichu. Entonces estaba seguro que era alguien que respetaba a ese rabino, y veo que el precio $40. Entendí inmediatamente que era un error. Y dije, este pobre hombre se va a perjudicar, porque él conocía las reglas de Amazon. Él también vendía iPads en Amazon. Y dice, lo van a comprar inmediatamente y va a perder una fortuna. ¿Qué hizo? Le está contando, las compró todas. No para beneficiarse, no para revenderlas, sino para regresárselas a él. Le dice, le mandó el mail con sus datos, le dijo, dime qué quieres que haga, que las termine de pagar y te lo regrese el dinero, o quieres que yo la cancele y tú cambiarla inmediatamente. Bueno, le dio las opciones. Cuando ve eso se vuelve loco. Dice, no lo podía creer después de lo angustiado que estaba y preocupado, cómo lo salvó, prácticamente lo salvó. Pero vean la maravilla, aquí cómo se aplica este concepto literal. Yehi Mamon Jabereja, esta persona que ni lo conocía, lo natural sería, y más que él era vendedor y veía la competencia para no estar lejos de los precios, que sí las compre todas para revenderlas él y hubiese ganado una fortuna. Pero no solamente que no hizo eso, invirtió él de su dinero, no sabía ni quién era, no lo conocía, para protegerlo, y dijo, para que no pierda el otro dinero. Ese es el concepto exacto, que el dinero de tu compañero sea querido como el tuyo. Uno se pone a pensar, él se puso a pensar tal vez, si yo hubiese cometido ese error, el sufrimiento, la angustia que hubiese provocado, y seguro ese sufrimiento le va a provocar a mi compañero, no puedo permitirlo. Hizo lo que tuvo que hacer, lo que hizo, lo compró todo y lo salvó al compañero. Demostró que le importó el dinero de su compañero como el propio, como el suyo. Es un nivel, es un mérito, pero dice, ok, uno diría, ay, qué tonto. A veces uno lo podría ver por fuera y decir, ay, qué tonto, qué mal comerciante, hubiese hecho fortuna, estamos como al acecho. Aunque aparentemente, dice, se perdió la oportunidad de ganar una fortuna, porque igual los compró todos, se los podía revender. Pero créanme que hizo una inversión para toda la eternidad muy grande. Hizo, además, Kiddush Hashem, después se publicó esta historia en Estados Unidos. Tal vez a muchos de ustedes les llegó este video. Lo cuento porque es para aprender. Pero se hizo Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios. Una persona así con principios, judía, con valores, se preocupa por otro, y un acto como este no es común hoy en día, que se aplica ese famoso dicho, ¿no? Que ya lo mencioné en otra ocasión, el que no tranza no avanza. Dice que a veces no solamente no transar, sino al contrario preocuparse. Tenemos que aprender de eso, de esta enseñanza de Rabbi Yossi, y de verdad esmerarnos en aplicarlo realmente. Y uno siempre, el mejor parámetro que pueda haber, que uno se vea a sí mismo. En esta misma situación, y no hubo quien mejor que se podía ver a sí mismo que él mismo, que vendía iPads. Y él pensar, ¿cómo me hubiese sentido si es un error de dedo de apretar una tecla, le pasa a cualquiera? Hace tiempo había sucedido con unos boletos, no me acuerdo de qué compañía, de Aeroméxico, creo, sí, que vendió también por error y tuvo que respetar. Obviamente le causó una gran pérdida. Pero uno pensarse en sí mismo, si yo me hubiese equivocado en un cero y hubiese perdido todo lo que gané en años, ¡qué angustia! Entonces ponerme, ¿por qué no va a sufrir igual mi compañero? ¿Y por qué no me tiene que importar? Es un hermano. Así tenemos que ver las cosas. Esa es la enseñanza de Rabbi Yossi, la primera.
La segunda enseñanza dice, Ve'atken asmach lilmod Torah, she'ena Yerushalach. Dice, atken asmach significa, prepárate, disponte a estudiar la Torah, ya que no la recibes por herencia. ¿Qué quiere decir la palabra disponte, prepárate a estudiar Torah? Bueno, lo primero es, si uno no está dispuesto y consciente que es importante que me ilustre, que aprenda los valores de la Torah, y me preparo para eso, significa dejo de lado, porque siempre uno va a tener ocupaciones, tengo trabajo y tengo que contestar mails y estar en los compromisos sociales, y mi familia, hay 1000 razones y 1000 impedimentos para que no le permitan a uno realmente encontrar el tiempo. Por eso dice, atken asmeja. Si no te predispones y dices, lo tengo que hacer y voy a dejar de lado todo y tengo voluntad de lo de hacer, nunca lo vas a lograr. No es simplemente llegar y decir, bueno, voy a estudiar, porque un día sí, otro día no. Tienes que concientizar y predisponerte y entender que es importante y dejar todo de lado. Eso es una explicación. Y la segunda explicación es, atken, que dice tikkun, prepárate, sé digno. Habíamos dicho, y lo repetimos varias veces, y más en estos días, al principio mencioné que la razón por la cual se acostumbra estudiar el Pirkei Avot entre Pesach y Shavuot es porque nos estamos preparando para recibir la Torah, y como el Pirkei Avot son valores, ética, respeto, esos principios, antes de poder recibir la Torah tenemos que asimilar esos principios de respeto, de valores. Entonces es lo que está diciendo, atken asmeja, prepárate para estudiar la Torah, que si primero compórtate adecuadamente, supera y corrige tus cualidades, que es la humildad, adquirir la tolerancia, el respeto, para que seas digno para estudiar la Torah. Sigue diciendo, she'ena Yerushalach, ya que no te la dieron por herencia la Torah. ¿Qué es una herencia? Una vez una persona de verdad puede estar día y noche trabajando con muchísimo sacrificio y logra hacer una fortuna, pero se mató, se esmeró muchísimo y al final, tarde o temprano, no vivimos eternamente y se va al otro mundo. Y el hijo, sin ningún esfuerzo, hereda una fortuna. Es maravilla. Hay veces uno puede heredar una fortuna de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo, o ganarse la lotería o muchas otras cosas similares. Pero nos dice aquí Rabbi Yosef, la Torah no es así. Aunque tus papás se mataron estudiando y tus abuelitos y tienen un conocimiento, no te la van a heredar. Tienes que tú esforzarte en aprenderla. Si no lo haces con tu entrega y con tu esfuerzo, no la vas a recibir así fácil como una herencia de dinero o como la lotería. Esto se gana, ahora sí, quemándose las pestañas y esforzándose, dedicándole tiempo, dedicándole concentración y demás, y valorando la Torah para poder estudiarla y asimilarla. Sin embargo, aquí cabe preguntar, hay un pasuk famoso, ahorita que se acerca Shavuot también resalta más, que decimos Torah Sivalanu Moshe, que justamente se le enseña a los niños desde pequeños este pasuk, esta frase. La Torah nos las ordenó Moshe, obviamente en nombre de Dios, Morashá Keilat Yaakov. Morashá quiere decir como herencia a la congregación de Jacob, que sea el pueblo de Israel.
Entonces aquí vemos que sí, ahí dice el pasuk que sí la recibimos por herencia. ¿Cómo está diciendo aquel Ham que no es heredada? La respuesta es porque ahí dice justamente Morashá Kehilat Yaakov, la congregación. Al pueblo de Israel el derecho a la Torá se le dio por herencia, el derecho a estudiarla, pero no a cada persona que la va a saber por herencia. Sino tenemos esa conexión con la Torá, pero tenemos que estudiarla y esforzarnos para adquirirla. Pero sin embargo, hay otro dicho en el Talmud, que aparentemente también contradice eso. Está escrito que decimos, lo yamushu mi pija, lo decimos en el Ubal Etzion, umipiz darajá, umipiz deraz darajá, amar Hashem me'atabadolam. Que aprende los jamín, dice, lo yamushu mi pija, cuando no se apartan de tu boca la Torah, que es decir, que una persona es estudiosa. Umipiz darajá, y también tu descendencia, que se lo enseñó a sus hijos. Umipiz deraz darajá, la descendencia de tu descendencia, que sea los nietos, 3 generaciones de estudio de la Torah, amar a Hashem me'atabadolam. Dice Dios, aquí va a perdurar para siempre. Entonces, y dice ahí dice el Talmud al respecto, Mikan Vaelach, de aquí en adelante, la Torá regresa a su, ¿cómo se dice? A su morada. Dice. Cuando ya 3 generaciones la estudiaron, la Torá siempre va a regresar a su morada. ¿Qué significa esto? Que si hay 3 generaciones que me la transmitieron, ya la voy a recibir. Entonces también se contradice. Bueno, para entender esto, vamos a decirlo con un ejemplo. Una persona acostumbraba a ir a cierto pueblo de viaje por su trabajo de fijo y siempre se hospedaba en un hotel. ¿Ok? Una vez llega y quiere hospedarse en el mismo hotel, pero el dueño del hotel le dice, lo siento mucho, cambié un poquito las políticas, ahorita yo escojo los clientes, ya que me pagan más, tengo aquí un grupo que me pagaron mucho, no te puedo recibir. ¿Ok? Obviamente que él, de fijo, iba a ese mismo hotel durante años. Ahorita el dueño, si no lo recibe, tuvo que encontrar irse a otro lugar. Ese es justamente el concepto, lo que nos dice. Dice, Mikan Vaelach, después de 3 generaciones, la Torá regresa a su morada. Es como la Torá, habité en esta familia, en este hotel, dice, me estudiaron, entonces yo voy a seguir insistiendo, voy a ir, siempre y cuando que el dueño del hotel lo reciba. Si le dice la persona, la Torá viene a mí, y es más propenso, porque mi papá, mi abuelito, mi bisabuelo, me lo transmitieron, lo estudiaron. Pero si yo le digo, perdón, Torá, ya estoy lleno, no tengo espacio para ti en el hotel, tengo muchas otras ocupaciones, me llené de huéspedes, ¿no? de diversiones y de placeres y de otras cosas, y no te puedo recibir, entonces ahí sí no tiene la culpa la Torá. Dice, lo que dice el Talmud, que después de 3 generaciones, amar a Hashem me'atabadolam para siempre, para perdurar, la Torá va a ir a buscarlo, pero va a tocarle la puerta, pero si no se la abre, si no tiene espacio en su hotel, entonces obviamente que no va a poder recibir. Pero, y entonces sí está muy claro lo que nos dice Rabbi Yosef, que uno tiene que estudiarle y esforzarse, ya que no la recibe por herencia, no es mágicamente, ya me la sé porque mi papá supo la Torá. Y vemos eso en la realidad, yo gracias a Dios tuve la suerte que mi papá también estudió mucha Torá, pero vemos muchísima gente que son grandes jamim y después sus hijos no, o viceversa, gente ignorante totalmente y sus hijos llegaron a ser grandes sabios. No es heredada, o si no, no habría libre albedrío. Y lo vimos en la historia, ¿no? Desde nuestros patriarcas. Abraham tuvo a Isaac e Ismael. Isaac tuvo a Esab y a Jacob. No fue automático que lo heredó. Y así muchísimos personajes en la historia. Ok. Esa es la segunda enseñanza tan importante que nos deja Rabbi Yosef. La tercera enseñanza dice, Vechol ma'aseja yu leshem shamayim.
Dice, y todas tus acciones que sean con un ideal. Dice, lo estoy haciendo, Leshem Shamayim, que es el nombre de Dios, porque Dios me dio la vida, me dio un sentido, me dio un objetivo, y las acciones que hago, todas mis acciones, lo hago para cumplir esa misión que Dios me encomendó en esta vida. Y el consejo tan sabio que nos está dando Rabbi Yosef, si uno lo llevaría a este tercer consejo, se le garantizaría que sería el hombre con más méritos en el mundo. Pues vamos a analizarlo. ¿Qué nos está diciendo Rabbi Yosef? Dice, Vejol Maaseja, todas tus acciones que sean Leshem Shamayim. Pero realmente, ¿cómo podría ser todas las acciones? De hecho, podría decir que hay 3 grupos de acciones que puede llegar a ser la persona. Una las podría llamar como mitzvah, como un mérito. ¿Sí? Hice una buena acción, tanto hacia Dios, un rezo o cualquier otra mitzvah, o ayudé a alguien. Entonces la acción está clasificada como una mitzvah, como un mérito. Del otro lado, otra acción que podría ser una falta, que hice algo mal. Y el tercer grupo, que tal vez es la mayoría de mis acciones, de mi práctica en el día, podría llamarla neutra. Ni es una buena acción, ni es una mala acción. Un ejemplo, trabajar, comer, dormir, hacer ejercicio, una distracción, todas esas acciones. No tengo obligación, que no es una mitzvah, pero obviamente que no es algo malo. Entonces, ¿cómo puede ser que haga todas mis acciones en nombre de Dios? Justamente, por eso es un consejo tan sabio lo que nos dice aquí. Uno puede ser como, lo dije creo que una vez también en una de mis Mishayot, un súper buen comerciante. Puede lograr que todas sus acciones se conviertan en mitzvot. Porque la mayoría del día, como dije, 8 horas dormir, unas horas comer, hacer otras cosas necesarias, trabajar, la mayoría del día se va en cosas que son neutras. Entonces, no puedo hacer todas mis acciones para Dios. Si yo a esas acciones les doy un sentido, les doy una intención, y muy fácil la puedo dar. ¿Cuál es esa intención, ese sentido? Me pongo a pensar, a ver, voy a comer ahorita, pero ¿por qué voy a comer? Bueno, pues para poder vivir. Sí, efectivamente, y es mi obligación comer para nutrir el cuerpo para poder vivir. Pero ¿para qué estoy viviendo? Si vivo para superarme en mi vida, para cumplir lo que Dios me encomienda, entonces ahorita que voy a comer es un medio para cumplir mi misión, que es lo que Dios me encomienda. Entonces se convierte esta comida, al darle esa intención, al darle ese sentido, ya no es algo neutro, es una mitzvah. Ya estoy cumpliendo lo que Dios me está ordenando, de cuidar mi vida, mi salud, nutrirme para poder cumplir. Pero si mi objetivo, como por placer, porque me encanta comer, y no lo pienso, no le doy ese sentido, no para poder vivir y darle un sentido a mi vida y cumplir mi misión, entonces se convirtió en algo, ¿sabes? No estaba mal, no está prohibido hacer eso, pero no es una mitzvah. Entonces es una idea genial, es una idea que nos da Rabbi Yosef, que si lo cumplimos vamos a acumular miles y miles de méritos constantemente. ¿Por qué? Porque así como comer, también dormir son 8 horas promedio de dormir. Si antes de dormir pensé, tengo que descansar mi cuerpo, recuperarme para continuar, levantarme en la mañana y seguir cumpliendo mi misión, seguir superándome, hacer la voluntad de Dios. Entonces esas 8 horas de dormir se convierten en mitzvot, en méritos. Si voy a salir a trabajar y pienso lo mismo,
La Torah me encomendó, Dios me ordenó que tengo que ir a trabajar para lograr el sustento, para mantenerme a mí y a mi familia, para poder vivir y para poder cumplir mi misión. Cada minuto que estoy trabajando se convierte en una mitzvah. Miren qué increíble, qué desprecio, cuánto esfuerzo fue eso. Dice, fue nada más un pensamiento y convierto todo mi día en mitzvot. Es como un pasú que dice, que dijo Salomón, Bejol derajeja daeu, en todos tus caminos reconoce a Dios y tenlo presente. Puedo en todo lo que hago tener presente. Además, eso tendría otro gran beneficio. Si me acostumbro a pensar así, entonces cuando realmente voy a hacer algo negativo, voy a pensar, oye, esto no es un medio para cumplir mi misión. Eso me va a detener. Pero justamente este consejo de Rabbi Yosef se aplica en ciertas excepciones también en negativo. ¿A qué me refiero? Una, que me va a detener no hacer negativo. Y hay veces que puede ser una necesidad de algo, de transgredir una prohibición, también Leshem Shamayim, en nombre de Dios, como vemos en la historia. Eso no cualquiera lo puede hacer, como cuenta el Tanaj sobre Eliyahu Anabí, cuando estaba Ahab, el rey idólatra, que cerró todos los caminos y obligó al pueblo a idolatrar, y él lo retó y tuvo que hacer una ofrenda fuera del Bet HaMikdash. No se podía normalmente, pero fue por defender el nombre de Dios, y entonces eso fue el Leshem Shamayim y era necesario. Entonces, bueno, son ejemplos excepcionales, ¿no? Pero lo que quiere decir, cuando uno se acostumbra que toda mi vida gira en hacer las cosas con un sentido, con una intención, es de verdad, es ser buen comerciante, en serio, espiritualmente hablando. Es acumular una cantidad de méritos indescriptibles. ¿Cuánto uno se esmera a veces? Porque Dios me pide que haga una mitzvah, voy a ir a comprar un etrog, tengo que ir y escogerlo y pagar y después llevarlo para cumplir la mitzvah y hacer una azúcar y construirla y todo ese sacrificio. Y cumplir una mitzvah. Y aquí, todos los días, durante 18 horas tal vez, o fuera de los momentos que ya estoy cumpliendo la mitzvah, que eso es obvio, que es buena intención, todo el tiempo estoy haciendo cantidades de mitzvot, todo mi trabajo, lo que dormí, lo que comí. Pero además de esto, entonces es un consejo que tenemos que esmerarnos de verdad en aplicarlo y en llevarlo a cabo. Pero además de eso nos dice también las mitzvot que hacemos, también hay que hacerlas de Shem Shamayim, porque muchas veces uno cumple una mitzvah, una buena acción, por diferentes razones, o porque mi papá así me acostumbró, o me lo exige, o porque la sociedad, o porque para dar una imagen, o por diferentes razones. Entonces dice, cuando haces algo bueno, hazlo de corazón, hazlo por amor a Dios, porque es lo correcto, porque lo debes hacer. Entonces eso se aplica en los tres grupos, en lo bueno, en lo neutro, incluso en lo malo, como dije, que me va a detener, y en algunas ocasiones es necesario hacer algo para proteger, que eso, bueno, grandes como Eliyahu Anabí, etc. Pero de todos modos, en todo lo podemos aplicar, darle sentido a lo que ya hacemos, hacerlo, convertirlo en verdadera mitzvah, hacerlo con buena intención. Lo neutro lo podemos todo convertir en cosas positivas, y eso mismo nos va a hacer evaluar, cuando me acostumbro a pensar en eso, oye, esto que estoy hablando de mi compañero, que le estoy engañando, eso no es para cumplir mi misión. Entonces me va a facilitar y ayudar a que no lo haga. En conclusión, yo, podría decir, como lo mencioné en otras Mishnayot, que Rabbi Yosef encerró en estas tres enseñanzas también algo general y profundo en la misión de la persona. Yo lo había mencionado, que lo dijo otro Ham, con otra visión, otras enseñanzas, que la superación de la persona es a través de tres formas. Es la superación personal, su conexión con Dios y su conexión con el prójimo. Que en las tres tiene que trabajar. Ayudar al prójimo a hacer el bien, conectarse con Dios a través del rezo y de otras maneras, y estudiar Torah y superarse él mismo. Es lo que aquí Rabbi Yosef nos dice,
una enseñanza de cada una de esas tres cosas. Primero dijo, el dinero del otro que sea valioso como el tuyo, que dice, preocúpate en tus relaciones interpersonales. Después dice, Adkenas Rejal el Motorá, que dice, prepárate para estudiar la Torah, que eso es para tu superación, y termina diciendo nuestra relación con Dios, que todas nuestras acciones sean Leshem Shamaim, con esa buena intención, y ahí vamos a tener la mejor relación con Dios. De verdad, es una más, ya lo dije varias veces, cada Mishnah tiene tantas enseñanzas tan valiosas, son diamantes y perlas, que si las asimilamos y las aplicamos, vamos a ser mucho mejores personas. Y más este último consejo se me hace tan significativo, tan inteligente, convertir en todas las acciones cotidianas neutras en mitzvot es una riqueza impresionante. Es acumular para la eternidad una riqueza invaluable de miles, que aunque uno se mate día y noche tratando de encontrar una mitzvah más, no va a llegar a tanta cantidad de preceptos como todo lo que hace durante todo el día, las 24 horas, comer, dormir, trabajar, y etc. Entonces, démosle este sentido y vamos a ser ricos en buenas acciones. Bueno, vamos como todos los días.